Ezra y Nehemías. Así pasaron 6 años. El templo seguía a medio hacer. El pueblo empezaba a resignarse sin templo. Los agricultores plantaron nuevas viñas y cosecharon sus frutos. Los mercaderes volvieron a sus labores y los navegantes a sus navíos. Solo los sacerdotes y los profetas no se daban calma mientras el templo estaba sin concluir. Cierto es que no había paz completa. Los pueblos vecinos hostigaban a los hebreos y los samaritanos seguían haciendo fechorías. Hagai era un profeta. Recorría los pueblos y las ciudades. Entraba de casa en casa. Y cuando veía a un hebreo que vivía tranquilo, le decía: «Está bien que vosotros viváis tranquilos, habitando vuestra casa, mientras la casa de Dios sigue en ruinas». Zacarías era otro profeta. Era amigo de los hombres jóvenes. Concurría a sus diversiones y a sus juegos. Mientras todos aclamaban al varón más fuerte, Zacarías permanecía en silencio. «¿Por qué no te alegras con nosotros, Zacarías?», le preguntaban los muchachos. «Porque no con el arrojo ni con la fuerza, sino con mi espíritu está la alegría, díjome Dios», replicaba arrogante el profeta. Los muchachos no le comprendían. Entonces Zacarías levantaba su mano señalando las ruinas del templo. Mas cuando el profeta los veía dispuestos a tomar la herramienta para volver a construir, una gran alegría inundaba su corazón. Se aproximaba a ellos, les observaba cuidadosamente las manos y acercándoselas a sus labios les besaba diciendo: «Sean fuertes vuestras manos». Entretanto, el trono de Persia fue ocupado por el emperador Darío. Darío era el más grande de los emperadores. Era valiente, pero también justiciero. Los israelitas se dirigieron a Darío diciendo: «Déjanos proseguir la reconstrucción del santuario. Tu antecesor Ciro nos lo había permitido». Darío hizo averiguar en las anotaciones reales de su predecesor si era cierto que les había permitido la construcción. Trajéronle el libro real y comprobó que era cierto. También supo que los samaritanos habían hecho traición a los hebreos. Tuvo piedad de sus súbditos hebreos y ordenó a sus pajes que permitieran la construcción. También les dio presentes de oro y plata para adornar el santuario. Con inmensa alegría y con nuevos bríos pusieron los hebreos manos a la obra. Día y noche trabajaban. No descansaron más que los sábados, y el 6º año del reinado de Darío, el templo quedó concluido. Era el 2º templo de Jerusalén. Zerubabel preparó una fiesta pomposa, como la que había hecho el rey Salomón al concluir el primer templo. La inauguración de la Casa Santa fue celebrada por todo el pueblo. En todo el país, de un extremo a otro, hubo alegría y cántico. Volvióse a elevar sacrificios. Volvióse a ofrecer las primicias de los campos y las donaciones para los pobres. Cuán inmensa fue la alegría de los ancianos que recordaban las palabras de Jeremías, que les dijo: «Que así declara Dios: al cumplirse 70 años os recordaré y tornaré a decir mi palabra entre vosotros». Pocos años más tarde murió Zerubabel. El pueblo quedó sin pastor y el desorden empezó a propagarse. Los samaritanos se aproximaron otra vez a los hebreos y las tribus extranjeras introducían poco a poco la idolatría. El pueblo empezó a olvidar la enseñanza de sus maestros. Para hacerse más gratos a sus vecinos, abandonaron el idioma hebreo y emplearon las lenguas extrañas. El pueblo empezaba a desviarse del camino recto. Hacía falta un nuevo pastor. Los israelitas del Galut contemplaban con pena la corrupción que se operaba en Eretz Israel. Hacía ciertamente falta un pastor y maestro. Ese hombre era Ezra. Vivía Ezra en Persia, dedicado al estudio de las escrituras sagradas. Se entretenía en copiar los textos de la Biblia en pequeños pergaminos y enviarlos a sus hermanos de la vecindad. Por eso lo llamaban el escriba. No todos sabían escribir y leer en aquellos tiempos. Solamente los más sabios, los escribas, tenían ese honroso privilegio. Al tener noticias de lo que ocurría en Tierra Santa, decidió Ezra trasladarse a la patria hebrea. Pero no era cosa de irse solo. El pueblo de Israel vivía horas de pobreza. Los campos no habían producido bastante y el hambre amenazaba a la población. La reconstrucción del país no estaba terminada.
Reunió el escriba a los hermanos que aún vivían en Persia y les habló: «Debemos ayudar a nuestros hermanos. Debemos salvarlos de la perdición. Quien quiera venir conmigo a Sion, que me siga». Los jóvenes se plegaron prontamente a Ezra y formaron una legión de 1500 Yalutzim. Yalutzim, avanzadas. Ezra instruyó a sus nuevos alumnos y luego organizó la marcha. 3 meses emplearon en hacer el camino a Sion. Llevaban consigo presentes para los hermanos de Eretz Israel. Al penetrar los nuevos repatriados a Jerusalén, Ezra los guió al templo. Allí comprobó el descarrío de sus hermanos. Qué distintas eran las costumbres a las leyes dictadas por Moisés. Prosternóse hasta el suelo y envuelto en su manto enlutado, Ezra musitó esta oración: «Me avergüenzo, oh Dios mío, de levantar mi rostro delante de ti, porque nuestros pecados son muchos y nuestra calamidad es grande hasta el cielo». Reunióse un numeroso gentío para saludar al maestro. Ezra no se dejó halagar. Les increpó severamente y les amonestó con duras reprimendas. «Os habéis desviado, hermanos míos, del recto sendero. Habéis abandonado la enseñanza de Dios y la ley de Moisés no es cumplida». El pueblo escuchó avergonzado la justa recriminación. Con la cabeza asintieron todos y levantando sus manos juraron obediencia al nuevo pastor. Alejáronse de los samaritanos, abandonaron las lenguas extrañas y volvieron a las antiguas virtudes. Las tribus vecinas y sobre todo los samaritanos se sintieron menoscabados e intentaron arrojarse sobre los judíos. Por las noches penetraban en la ciudad y saqueaban a los moradores, y durante el día hacían fechorías en los campos. Era cosa de volver a construir la muralla en derredor de Jerusalén. Pero inmenso era el trabajo de Ezra, y un solo hombre no podía realizar tantas tareas. Era necesario que lo secundara otro pastor. Mientras uno educaba al pueblo, que otro cumpliera otros menesteres. Y ese hombre fue Nehemías. Desempeñaba Nehemías el cargo de copero de Darío. Grande era la confianza que le dispensaba el emperador. Admiraba su inteligencia y su saber. Nehemías era un fiel servidor de Darío, pero también amaba entrañablemente a Sion. Ezra pensaba siempre en Nehemías. «Ah, si pudiera venir conmigo», se decía. Cierto día mandóle un mensajero con un recado confidencial. «Los hijos de Israel padecen infortunio y vergüenza. Las murallas de Jerusalén deben ser restituidas con urgencia». Nehemías se sintió herido por una honda pena. Advirtiólo el emperador y le interrogó: «¿Cuál es el motivo de la pena que te aflige, Nehemías?» «¿Por qué he de ocultártelo, mi gran emperador?», repuso Nehemías. «La tierra en donde descansan los restos de mis antepasados se halla en ruinas y los portales de su ciudad están calcinados por el fuego. Ve a tu ciudad y restaura sus murallas», le dijo Darío, y le otorgó el título de paje de Judea. Nehemías, acompañado de una comitiva, acudió presuroso a Judea. Antes de darse a conocer, recorrió las aldeas y también las calles de la ciudad. Observó sus ruinas y reparó en su abandono. Reunió luego a los ancianos y sacerdotes y les dijo: «He venido a vosotros como paje y como hijo del pueblo. Venid y restaurad las murallas de Jerusalén». «Contigo estaremos, paje nuestro, hermano nuestro», repuso la multitud. La noticia de la llegada de Nehemías se corrió inmediatamente. En todo el país se supo enseguida que Nehemías quería reconstruir la muralla. Y de todo el país vinieron voluntarios. Se inició la construcción y se trabajó con fervor. Con una mano se colocaba la piedra y con la otra se sujetaba la espada, contra los enemigos que volvían a amenazar. Tan solo 54 días se empleó en levantar el inmenso murallón que protegía a la ciudad como una fuerte coraza. Ahora había que instalar centinelas para el cuidado de la ciudad. Nehemías organizó un cuerpo de guardias con los voluntarios más fuertes y más jóvenes. Bien pronto reinó la tranquilidad y la calma en la ciudad de Jerusalén. El pueblo veneraba a su paje, porque era generoso y noble. Abolió los impuestos y libertó de tributos a los pobres, y repartía sus bienes entre los menesterosos. Ezra y Nehemías se complementaban como dos buenos amigos. Uno predicaba la ley y el otro la hacía cumplir.
En Rosh Hashaná reunieron a todo el pueblo en una amplia plaza. Nehemías impuso silencio y Ezra, desenrollando un pergamino, dio lectura a la Torá. Ezra leía y los levitas daban las explicaciones. El pueblo escuchó asombrado y temeroso. Vieron que no habían cumplido los mandamientos de Dios y prorrumpieron en amargo llanto. Luego juraron cumplir la ley como lo habían hecho los antepasados en el desierto, junto al monte Sinaí. Una nueva era comenzaba en Israel, una era de justicia y de honradez. Los samaritanos se apartaron y los judíos quedaron librados a la senda recta. El juramento. Los israelitas veneraban a Ezra y respetaban mucho a Nehemías. Vivían estos dos maestros en la pobreza y en la humildad. Quien quería tenía derecho a acercarse a ellos para exponer sus quejas en alguna diferencia con los vecinos, y quien quería podía acercárseles a consultarles sobre algún precepto. Siempre recibían de Ezra como de Nehemías al mismo trato igualitario. El gobierno persa tan solo exigía de los hebreos el tributo anual, pero en el orden interno les permitían guiarse según su propia voluntad. Por eso resolvieron guiarse por las leyes de la Torá. En los días de Sucot, los dos maestros reunieron nuevamente el pueblo. Les leyeron otra vez más, con la ayuda de los levitas, los textos de la Biblia. Luego les preguntaron: ¿estáis resueltos a seguir la ley de Israel? «Estamos resueltos a obedecer la ley de Israel, que es la ley de Dios», contestaron. «¿Juráis amarla y defenderla?» «Sí, juramos». Las voces de juramento se repitieron muchas veces. Todo el pueblo había jurado. Los mayores levantaban su mano en señal de juramento, y los niños, que también querían hacer oír su voz, se encaramaban en los setos y los tejados, repitiendo: «Sí, juramos». Ezra se sentía dichoso. Su ideal de educar al pueblo se había cumplido. Nehemías se sentía feliz. La libertad de Jerusalén estaba garantizada. La ley de Dios estaba otra vez en vigencia en medio de Israel. «Estudiad la Biblia, observad sus enseñanzas y amadla», dijo por último Ezra. «Y también defendedla», agregó Nehemías. Los maestros se retiraron a sus casas y el pueblo se dispersó en orden.